Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, señores docentes. Estamos aquí una vez más dando la exposición del trabajo final de la materia Teoría del Derecho Constitucional. Vamos a hacer un análisis crítico de la Constitución del Ecuador del 2008 con una confrontación entre la parte dogmática y la parte orgánica desde la perspectiva del constitucionalismo, tomando como referencia las ideas expuestas por el Dr. Israel Celi en su libro Neoconstitucionalismo en el Ecuador, judicialización de la política o politización de la justicia. Para hacer una breve introducción, vamos a comenzar con el contexto histórico de la Constitución del 2008, los objetivos y visión de la Constitución. Como tercer punto, el enfoque del trabajo, relación entre parte dogmática y la parte orgánica. Primero, el contexto histórico de la Constitución del 2008 fue adoptada durante el gobierno de Rafael Correa, aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre del 2008. Como objetivo principal fue la transformación social, económica y política del Ecuador. Como segundo punto, en los objetivos y visión de la Constitución, fue promover el buen vivir, el summa casual, reconocer y proteger los derechos de la naturaleza, establecer un Estado plurinacional e intercultural, fomentar la participación ciudadana y la transparencia. Como punto número 3, el enfoque en el trabajo, directamente en el análisis de la relación entre la parte dogmática y la parte orgánica, evaluación de las tareas y desafíos desde la perspectiva del neoconstitucionalismo. En cuanto a la parte dogmática de la Constitución, tenemos que hablar del buen vivir, el summa causa, que está inspirado en la cosmovisión indígena. Prioriza el bienestar colectivo sobre el crecimiento económico individual. Promueve la armonía con la naturaleza y la comunidad. Como segundo punto tenemos directamente lo que es el derecho a la naturaleza, haciendo hincapié que el Ecuador es el primer país que reconoce explícitamente los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Implica un compromiso profundo con la sostenibilidad al respeto del entorno natural. Como tercer derecho tenemos los derechos humanos y la plurinacionalidad, reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional, protección de los derechos de las comunidades indígenas afroecuatorianas y montubias, reconocimiento de sus formas de organización y conocimientos ancestrales. Como cuarto punto tenemos la democracia participativa. Establece mecanismos para fomentar la participación de la ciudadanía y promueve un modelo de gobernanza inclusivo y transparente. Como punto número 4 tenemos la parte orgánica de la Constitución, primero con la organización del Estado, estructura tripartita del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, mecanismos diseñados para fomentar la eficiencia de la transparencia y la rendición de cuentas. Críticas en la práctica de estas instituciones no siempre operan de manera coherente con los principios del buen vivir y la democracia participativa. 2. La participación ciudadana y control social. Creación de asambleas de ciudadanas, consultas populares, consejos ciudadanos garantizan la participación activa de la sociedad en la gestión pública. Desafíos en la implementación y movilización de la ciudadanía. Como tercer punto tenemos la descentralización y autonomía regional, que es una promoción de un modelo de descentralización administrativa, otorga mayor autonomía a los gobiernos locales y regionales y limitaciones en los recursos y capacidades administrativas. Como punto número 5, vamos a hacer referencia directamente en el análisis del libro del Dr. Celi con el neoconstitucionalismo en el Ecuador. Primero tenemos la judicialización de la política. Tenemos una mayor intervención de los tribunales en asuntos políticos, garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y generar tensiones entre las distintas ramas del poder. Como punto número 2 tenemos
la politización de la justicia, una influencia política en la designación de los jueces, afecta a la independencia del Poder Judicial, erosión de la confianza pública de las instituciones judiciales. Hemos identificado una tensión entre la parte dogmática y la parte orgánica. En el primer punto vemos que existe un idealismo versus una realidad de la práctica. Existen desafíos en la traducción de las ideas de principios abstractos en políticas y prácticas concretas. Necesidad de recursos, capacidad y voluntad política. Como segundo punto tenemos la ambigüedad y conflicto de interpretaciones. La ambigüedad de ciertos principios constitucionales puede llevar a las interpretaciones conflictivas, desafíos en la aplicación de normas. Como tercer punto tenemos la eficiencia y la gobernabilidad, desafíos en la implementación de participación ciudadana y descentralización, complicaciones en la toma de decisiones y gobernabilidad, sostenibilidad financiera como punto 4. Y último, la realización de las ideas constitucionales requiere una asignación significativa de recursos financieros. Como punto número 4 tenemos la sostenibilidad financiera. Existe una realización de los ideales constitucionales, requiere una asignación significativa de los recursos financieros. Tenemos una limitada capacidad del Estado para financiar y sostener estos compromisos. En cuanto a los derechos de la naturaleza versus el desarrollo económico. Como primer punto tenemos tensiones entre la protección ambiental y el desarrollo económico. Derechos de la naturaleza generan conflictos con políticas de desarrollo económico. Sectores afectados directamente son la minería, el petróleo, etc. Como segundo tema tenemos un desafío de equilibrio de la protección ambiental con el crecimiento económico. Tenemos la necesidad de encontrar un equilibrio que permita proteger el medio ambiente, fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. Para ir finalizando esta exposición, pues vamos a pasar ya directamente a lo que son las conclusiones. En primer punto hicimos la síntesis y hallazgos. Existe una tensión entre el idealismo de los principios dogmáticos y la realidad práctica. Como segundo punto tenemos desafíos en la coherencia y efectividad de la implementación de principios constitucionales. Segundo punto tenemos la importancia de la claridad, coherencia y participación activa. De eso se divide en dos puntos, que es la claridad en la redacción y la interpretación de las normas y la promoción de la participación ciudadana y la transparencia. Como punto número 3, tenemos la necesidad de un enfoque integral y colaborativo. Ese es, como primero tenemos el fomento de la eficiencia administrativa y la sostenibilidad financiera, equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico. Como cuarto punto tenemos la relevancia del neoconstitucionalismo en la implementación de la Constitución del 2008. El análisis de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Importancia de mantener la independencia del Poder Judicial. Como reflexiones finales hemos propuesto 3 puntos. Propuesta para mejorar la coherencia y efectividad de la Constitución, que sería una revisión y ajuste de los principios y las normas constitucionales. Mejorar la asignación de recursos y capacidades administrativas. Promoción de una cultura política participativa y transparente. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Aumentar la transparencia en la gestión pública. Y como último punto buscaríamos un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico. Desarrollo de políticas integradas y sostenibles. Y la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil en el sector privado. Muchas gracias.